Bueno, antes que nada te quiero aclarar que este no es un video para hablar de religión. Yo respeto todas las religiones, ya sean musulmanes, sean católicos, sean adventistas, sean de la religión que sea, o que sean ateos. Y sobre todo este video no es para hablar de religión, es para hablar de Dios, que es totalmente distinto. Después las religiones utilizan a Dios. Entonces vamos a desarrollar un tema que te va a traer mucha información. No te va a cambiar tus creencias ni te va a cambiar la vida, pero te va a cambiar la manera de analizar las cosas posiblemente, como me pasó a mí. O sea, yo con el andar del tiempo he aprendido una cantidad de cosas que yo no sabía y que leyendo, estudiando y pensando las he ido descubriendo. A lo mejor te sirven, pero no quiero establecer una controversia contigo. Así que te lo aclaro bien para que no me pongas comentarios sobre religiones. Y claro, esto nace a través de las grandes confusiones que existen. O sea, cada día en estos tiempos donde hay tanta premura por descubrimientos y por resolver problemas y por buscar por todos los horizontes alguna voz autorizada o algún sentimiento o alguna prueba de que realmente uno qué está haciendo, por qué las cosas están tan mal, cuánta controversia, cuánto odio, cuánto desencuentro, guerras, pandemias. Entonces uno busca lo desconocido, la fe, para compensar toda esa cantidad de interrogantes que tiene y esas dudas y resolver problemas al mismo tiempo. Entonces, generalmente la búsqueda de Dios es ancestral. El hombre de las cavernas se te estremecía frente a la expresión a la explosión de un rayo, de una señal en el sol, en la luz, en fin. Tenía sus propios dioses, creía en algo, o sea, reconociendo su debilidad frente a la impotencia que debió enfrentar, pues inventó sus dioses acordes con sus tiempos, su desarrollo cultural y su conocimiento. Por lo tanto, como el misterio no ha sido develado, nosotros vamos a intentar desde nuestro modesto posicionamiento a ver si encontramos el secreto, a ver en la modernidad nuestra, lleno de ciencia, de tecnología, rodeado de progreso, de evolución, de deslumbramientos permanentes, pues ¿dónde está la presencia de Dios, el sujeto ese que nosotros tenemos en la intimidad, una adoración como el último recurso a nuestras últimas esperanzas? Es decir, bueno, lo que Dios diga. O sea, la última esperanza es, bueno. Entonces, esa búsqueda a nosotros nos debe fortalecer ahora, porque se ha multiplicado la problemática en todo. O sea, los problemas que tenían la gente hace 200 años o 300 años, las velocidades eran 10 kilómetros por hora, todo se desarrollaba con una pausa, con una tranquilidad, con los acontecimientos, las noticias, todo tardaba mucho tiempo, a lo mejor no llegaban nunca, o sea, no teníamos tantos problemas. Pero al apurarse la ciencia y las tecnologías se apresuraron los tiempos y las velocidades, y entonces eso destruyó todo. Y claro, eso destruyó todo, o sea, destruyó nuestras confianzas, e instaló la duda. O sea, antes yo sabía que mañana tenía tiempo para ver si cambiaba la lluvia, o sea, hoy no, hoy todo, pase lo que pase, si uno tiene que hacer algo, pues nada le impide. La oscuridad, el frío, el calor, el viento, las adversidades, tormentas, terremotos, nada detiene. Nada lo detiene. Hoy el tiempo, las velocidades del tiempo han superado todo. Y si hay mucho, se va por arriba o por abajo, en fin. O sea, ya el hombre salió de su espacio natural. O sea, el hombre antes solamente caminaba sobre la tierra, sobre la superficie. Hoy vuela o bajo en las profundidades del mar. Entonces, eso ha cambiado todo. Y naturalmente que tiene que haber cambiado las creencias también. O sea, es el mismo Dios
de hace 1000 años atrás o 500 años. ¿Es el mismo Dios de los que llevaron la conquista a cabo en este continente que nuestro Dios de hoy? No, para nada, porque cambió todo. Entonces, si cambió todo, sería bueno averiguar a ver si podemos tener una orientación para explicarnos un montón de dudas que tenemos. Pero al mismo tiempo, la velocidad y la modernidad trajo un montón de información de todos lados. Apareció la palabra escrita, después apareció la palabra para ser escuchada, después aparecieron las redes de difusión de esa palabra, que fue la radio, después la televisión. En fin, ya no era el púlpito o la tribuna para exponer una idea religiosa, ya no era una marcha, sino ya eran cantidades de información que llegaban por todas partes, y eso logró una confusión, una gran confusión, que es la que nosotros padecemos hoy. O sea, ese gran avasallamiento de tanta información nos trajo un montón de conocimiento. Y entonces aparecieron los profetas, que fueron los que empezaron a hablar de Dios con autoridad. Y llegó al tal extremo, como hoy, por ejemplo, que tenemos una cantidad de religiones hablando de Dios. Pero fueron hombres de carne y hueso, o sea, fueron los profetas. Y mucha gente actualmente confunde a los profetas con Dios. O sea, mucha gente cree que Jesucristo es Dios, o que Mahoma es Dios, o que Shiva es Dios, o que, en fin, y que es lo mismo, y que la tarea que desarrollaron los hombres sobre la tierra, la confunden como que si fuera la voz de Dios. Eso es una gran confusión. Y ahí entonces cuando apareció la Biblia, después apareció el Corán, antes habían aparecido las manifestaciones de Buda, los escritos de Confucio, en fin, de Lao Tse, de Amino-Darat en la Mesopotamia, o sea, y el libro de los muertos de los egipcios y quién sabe cuántas cosas más. Entonces se hizo una ensalada todo. Y entonces ese Dios, que primero lo habíamos personificado en un trueno, en un rayo, en un pájaro, en un fenómeno de la creación, se convirtió en un Dios invisible, un Dios que todo el mundo lo veneraba, pero que no tenía explicación. O sea que los profetas, que fueron los que transmitieron la palabra hipotética, el Moisés que bajó de la montaña con las tablas de la ley, eran todos profetas, eran todos intérpretes. Hoy hacen dioses de un ídolo popular, hoy hacen dioses de un cantante que se muere, hoy hacen de un delincuente, hoy hacen dioses y le rinden pleitesía y le piden milagros. O sea que el hombre ha sido proclive a venerar dioses que sabía que no podía contar con el Dios físico, el Dios presente, el Dios del que realmente podía enfrentar y resolverlo. Pero mientras eso sucedió, se usaron incluso las creencias religiosas para hacer guerras, para hacer conquistas, o sea, para someter a pueblos, para explotarlos, para expoliarles la riqueza, en fin. O sea, Dios se prestó en toda época de la creación, por lo menos, se prestó para ser utilizado de diversidad de formas, mezquinas y sublimes. Todas esas cosas que nosotros no tenemos tiempo, o sea, la velocidad, dice, le pido a Dios, porque ojalá Dios, y está en nosotros intrínsecamente, inconscientemente, incluso incorporado, ese ser que nosotros consideramos superior y que nos hemos inventado que nosotros somos hijos de Dios. Y sí es cierto, pero es una paternidad un poco confusa. O sea, no hay quien te la explique bien. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué venimos a hacer? Vivimos los años que vivimos, construimos lo que construimos. ¿Y para qué? Si después todo termina, se desintegra uno. O sea, termina uno la vida, el
el que pasea la vida por los caminos de este planeta, desaparece, se convierte en polvo. Entonces, ¿qué experiencia, qué experimento hace Dios con nosotros? ¿O que nosotros nos hemos inventado un Dios para creer que hay algo superior? A lo mejor nosotros mismos somos los dioses. Puede ser eso, cada uno de nosotros es un Dios. Y es posible que así sea. Y este es un tema, además, que no se resuelve desde el nivel cultural, por más erudito que seas. O sea, tomas un posicionamiento acorde con tus conocimientos. Y son deducciones que sostienes y que dicen, no, Dios es así. Y a lo mejor ni conocen los orígenes históricamente hablando. O sea, cuando tenés la curiosidad de buscar en la historia la referencia para alimentar tus dudas, pues te encontrás con que hay un gran vacío y que los únicos dioses que nosotros veneramos, santos, dioses, vírgenes, la Virgen, por ejemplo, ¿cuándo se origina la aparición de la Virgen? Hace 3000 años. Antes, todos los dioses que existieron en toda la antigüedad que nosotros conocemos mediante la historia, no existía la Virgen. La Virgen fue a partir de la aparición de las Sagradas Escrituras y de la religión católica. Las otras religiones no tienen vírgenes, no tienen para venerar a la mujer. Entonces, también esa es una pregunta. Y todo ese desconocimiento, lo único que ha hecho es aumentar el fanatismo. O sea, el fanático asegura y vocifera y sostiene y sustenta a sangre y fuego que él posee la única verdad. Pero nadie posee la única verdad. No, para nada. O sea, la única verdad es la duda, esa es la única verdad. Y la otra, que es la que te voy a decir al final, que yo creo que es lo que más se aproxima al ideal de lo que sería Dios, que sería un poder que puede resolver cantidad de problemas que se nos plantea a todos los seres humanos que andan en busca de regocijarse con una fuerza superior que él lo posee. Entonces, nosotros con el fanatismo no reemplazamos la realidad, o sea, lo sostenemos. Si yo soy católico, yo soy musulmano, yo soy, en fin, lo que fuera, y lo mío es la única verdad, los demás están todos equivocados. Es un recurso, nada más. Fíjate que hemos desarrollado un montón de teorías. Por eso es complicado hablar de religión con cualquiera, porque cada uno de nosotros tiene conformado un concepto, acuerdo con su cultura, acuerdo con sus estudios, con su conocimiento, con sus tradiciones. Entonces, tocar ese tema es aconsejable no tocarlo. Incluso este análisis a mucha gente no le va a gustar, porque se va a sentir afectados sus sentimientos y se sienten heridos por una creencia que es ancestral para ellos. Sus padres, sus abuelos eran musulmanes, o eran católicos, o eran, en fin, lo que fueren. Entonces, alguien que viene a hacer un análisis y que le pregunta, o sea, dice, bueno, explícamelo, a ver cómo se forma, a eso, a ver quién es Dios, a ver quién es el profeta, cómo se establece esos distintos valores, qué función cumple la Virgen, que antes en la antigüedad no existió, que es producto de que supuestamente es la madre de Jesús. Entonces, todas esas cosas son preguntas. Y después de oír todo esto me preguntarás, bueno, ¿y en qué conclusión llegás con tu análisis, viejo? Porque sí, todo lo que nos decís, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Yo creo en Dios en esta forma y a mí me lo enseñaron, o yo no creo en Dios, o yo creo en los santos, o para mí Jesús es Dios, para mí Shiva es Dios, para mí Mahoma es Dios, para mí... No es así la cosa. Yo creo que la única respuesta más concreta, más evidente, porque nosotros tenemos que... Esta es una madera, este es un puente, esta es una chamarra, una campera, estos son guantes, o sea, lo puedo comprobar, lo puedo tocar, lo puedo sentir. Para mí, Dios se manifiesta, si es que Dios
existe en alguna forma. ¿Por qué tiene que ser como nosotros creemos? Tiene que ser igual que nosotros, Dios. Fíjate lo que es el universo, no se conoce todavía nada del universo. Nosotros somos un punto entre todos los planetas que conocemos y hay otros que ni conocemos, que son otros mundos, donde están los agujeros negros que supuestamente se entran a otros mundos. Entonces, para nosotros, y esto es una opinión personal, el único Dios que nosotros lo podemos corporizar y que podemos comprobar que existe es cuando tenemos un problema de la forma que sea, ya sea humano, ya sea científico, ya sea mecánico, ya sea comercial, ya sea emotivo, sentimental, en fin, el problema que sea, que generalmente recurrimos que Dios nos ayude. La mayor parte de la respuesta para la ayuda a tu problema la tiene la ciencia. O sea, a mí se estaba muriendo un ser querido y yo le prendía velas, le hacía una misa, le rezaba a Dios y no le resolvía el problema. Un milagro, tal vez, por la reacción natural de su organismo se producía, pero generalmente esas súplicas, y bueno, era su destino. O sea que frente al fracaso de su pedido desenfrenado y limitado, la realidad le dijo, se murió, fulano se murió, y bueno, era el destino, o en fin. La ciencia no, en cambio no, porque a mí me duele acá o me duele acá, o yo voy a la ciencia, voy al médico, me hacen todo un estudio de la realidad y me dicen, usted tome esa pastilla y tome esto, y me inyectan, tengo una infección. Antes con una infección se moría la gente. Se moría, una infección era terminal. Hoy te ponen una vacuna, hoy te ponen una inyección, te ponen penicilina y te curan la infección más potente que tenga. Entonces eso es Dios. No, es una creación a través de lo que tenga injerencia Jesucristo, Mahoma, y eso depende de tu creencia, pero que Dios intervino porque para desarrollar la ciencia. Y no sé si intervino, porque hace miles de años y esto se ha dado hace apenas, qué sé yo, 50, 100 años. O sea que antes entonces Dios, ¿dónde estaba? Porque hay miles de años de historia que nosotros conocemos. Y los problemas no se resolvían. O sea, Dios no intervenía, que justamente ahora en nuestra generación llegó Dios para crear ciencias, para crear tecnología, para crear antibióticos, para desarrollar la medicina, para hacer operaciones del cerebro. Y antes, ¿por qué no lo hizo Dios entonces? Sería la pregunta. O Jesucristo, o Mahoma, o quien fuera. Entonces, todos son preguntas que te van a conducir a fortalecerte. Esto no atenta contra nada ni contra nadie. Esto es un recurso que vas a poder desarrollar por decir, bueno, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer el esfuerzo. Lo mío, mis capacidades son las que me van a responder frente a este problema. Sí, puedo pedirle a Dios, hacerle un ruego, una promesa, pero si yo no voy al médico y me inyecta penicilina o me pone como a mí me han puesto un aparato aquí automático que la tecnología y la ciencia han inventado, yo ya me hubiera muerto. Entonces acá no me resolvió este problema Dios, me lo resolvió el médico que me operó, que me investigó primero y se dio cuenta de que yo podía tener un infarto. O sea, sí, que intervenga Dios, y sí, puede ser que sí intervenga Dios en todo esto, pero yo lo pregunto, si está bien, intervenía Dios, está bien, te lo acepto. ¿Y por qué no lo hizo 3.000 años antes o 5.000 años antes, que estábamos en tanta ignorancia, en tanta pobreza, en tanta miseria, que sufrió tanta la humanidad? Y que todavía, ¿por qué no resuelve tanta pobreza que hay ahora millones de seres? Son preguntas, no te niego nada. Seguí con tu religión y respetada, pero nadie te puede impedir que averigües, ¿no?
hacía tiempo que no lo veíamos, ¿no? Pero bueno, para terminar el video, por lo tanto, hermano, no confundas a Dios con los profetas. Los profetas son seres superiores, maestros, que vinieron acá y nos dejaron una enseñanza, nos dejaron un mensaje, nos hablaron de una cosa sublime para ser noble, para ser bueno, para ser honesto. Los profetas no vinieron a sembrar el odio ni el desencuentro. Entonces, la Biblia y el Corán y todo lo que se ha escrito no lo escribió Dios, no es un libro escrito por Dios. Es un libro escrito por los hombres, por nosotros, por los hombres que en su tiempo fueron señeros, fueron líderes, jefes religiosos, que hablaron de moral, de humanidad, de sentimientos. Si tu conocimiento, tu sabiduría o tus enseñanzas te hacen creer lo que no es cuestión tuya, pero ya te digo, después de investigar y averiguar, para poner las cosas en su lugar como debe ser. Y el único Dios que nosotros podemos creer hoy que nos responde a las preguntas, porque ese es el problema, que tengo un problema y me lo responde con la ciencia, que estoy enfermo a punto de morir y que me toma un médico y me aplica todo el conocimiento científico, o todos estos milagros, porque esto es un milagro, la comunicación y la posibilidad de que llegue a vos para que estés o no de acuerdo. Esto es la presencia de Dios, o sea, la realidad, lo que podemos palpar y comprobar, y por lo menos empezar a disipar las dudas que por miles de años ha padecido la humanidad. Quería yo conversar con esto y mañana tendremos otro tema. A lo mejor hablamos de economía, de política o de pobreza. Te mando un gran cariño, un gran afecto. Disculpame si te sientes afectado, pero pensá, ve este video 2 veces si es posible, para que puedas a lo mejor llegar a comprender el verdadero mensaje que modestamente he tratado de transmitirte. Para que veas que nos anima la realidad, el milagro, ahí tenés el milagro de la naturaleza.